de la pelvis, los ángulos a nivel del feto, ¿no es cierto? Recuerden. Hoy vamos a terminar este tema. Si es que nos da, entramos al otro tema, pero hasta aquí, hasta la finalización de este tema es el parcial. Entonces les voy a pedir que presten bastante atención. Para el segundo parcial a mí me han solicitado desde coordinación que tengo que incluir más preguntas de desarrollo. Entonces están advertidos. Este examen lamentablemente tiene bastante teoría para leer, ¿no es cierto? Hemos visto embriogénesis, placentaciones, sistemas de parto, etc. Entonces tienen que estudiar porque sí va a entrar preguntas de desarrollo. ¿Está bien? Nuestro examen es el día miércoles. Entonces ahí por favor el feto. Vamos a ver que el feto va a realizar una serie de movimientos, un conjunto de movimientos para poder atravesar la cavidad pélvica. La clase pasada hemos visto, ¿no es cierto?, que cómo desciende el feto. ¿Así? No, ¿verdad? Va a seguir una curva, ¿recuerdan? ¿Qué se llamaba esa curva? ¿Qué se llamaba esa curva? No sé cómo irán a leer todos tantos temas, ¿no? El fin de semana. ¿Qué se llama esa curva? O eje. Les dije, vamos a seguir. Exacto. Entonces siguen una serie, vamos a unir todos los puntos, los puntos medios de la eje de la pelvis y vamos a denominarlo como la curva de Carus o el eje de la pelvis. Por favor, eso no se olvide. Entonces, para poder tomar esa dimensión, el feto va a seguir una serie de movimientos para atravesar el canal del parto. A estos movimientos, ¿qué lo vamos a denominar? Como mecanismo de trabajo de parto. Ese es el mecanismo de trabajo de parto. De forma general, vamos a describir 4 tiempos en el mecanismo de trabajo de parto. Independientemente si estamos hablando de una posición cefálica o de una presentación cefálica o de una presentación pélvica. Ahora ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que si hablamos de una presentación cefálica, se van a añadir 2 tiempos más a esto, y si hablamos de una presentación pélvica, 10 tiempos en total. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos tiempos? La acomodación al estrecho superior, el encajamiento, el descenso, la rotación interna y el desprendimiento o salida a través del estrecho inferior. ¿Cuántos estrechos teníamos, chicos? Hemos visto eso en la clase pasada. ¿De cuántos estrechos hablamos? ¿Cuántos son? ¿Soy capaz de tomar esta lista el examen? ¿Está en pozo examen? Sí. ¿Por qué? Medio y inferior, ¿no es cierto? Cada uno de estos estrechos tiene sus propios ángulos, ¿recuerdan? Hemos hablado de eso. Entonces, cuando vamos a empezar el trabajo de parto, el feto va a acomodar su presentación hacia el estrecho superior. También les decía yo la clase pasada que hay 2 ángulos de preferencia donde se va a acomodar el feto. ¿Cuáles eran esos ángulos? Chicos, están bloqueados. Les he hablado de ángulos transversos y de ángulos oblicuos. Les dije que hay 2 ángulos transversos. Uno que es más largo, pero que no lo utiliza el feto, ¿recuerdan? Y uno que es más corto, que mide 13 centímetros, que es el transverso útil, que sí lo va a utilizar el feto. Y el otro era el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho. ¿Cuál es más grande, el izquierdo o el derecho? El izquierdo, ¿ve? Va a medir 12.5 centímetros.
Entonces, generalmente para empezar a acomodarse a nivel del estrecho superior, va a escoger uno de estos ángulos para empezar el descenso. Ya cuando estamos hablando del encajamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Estamos ya en los diámetros oblicuos, generalmente es el que va a escoger el feto. ¿Qué tiene que hacer para empezar a descender? Y también les dije, ¿qué hace el feto para hacer eso? Va a tomar una actitud de flexión, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué empieza a flexionarse? Para disminuir las dimensiones de la presentación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya estamos ya disminuido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar de ángulos y va a adquirir un movimiento para empezar el descenso. Ahora vamos a empezar a describir cómo hace todo esto el feto. Para esto hay una ley que generalmente la va a regir, que dice la ley de Payot. La ley de Payot nos dice que el contenido, que es el feto en este caso, debe adaptarse a las dimensiones del continente. ¿Y quién es el continente? El útero, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice, que el contenido, que es el feto, tiene que adaptar todas sus dimensiones al continente. ¿Cómo lo hace eso? ¿Por qué creen que la mayor parte de los niños se encuentran en presentación cefálica? ¿Ven? La mayor parte. ¿Por qué? ¿Por qué están de cabeza y no están sentados? ¿Cómo es el útero? Imagínense el útero. ¿Por qué va arriba la pelvis, los piecitos y abajo la cabeza? Tiene dos razones fundamentales. El espacio. Entonces, ¿qué es? El fondo del útero es más amplio. Entonces nos va a permitir que se acomode de arriba tanto la pelvis como las extremidades inferiores. ¿Y cuál es la otra razón? ¿Por qué la cabeza está abajo? Porque la cabeza puede desencadenar un trabajo de parto. Cuando está en una presentación pélvica pueden también desencadenar, pero con mayor dificultad. ¿Por qué? Porque los piecitos y la pelvis no van a descender como desciende la cabeza, ¿no es cierto? Entonces la cabecita, por su volumen, por su dureza y por su forma, va a poder desencadenar un trabajo de parto. Por eso es que tenemos esa disposición y esas son las dos razones. Y es así como nos dice la ley de Payot. Por eso es que tienen esa disposición. Hay definiciones, chicos, que ustedes las tienen que conocer y esto lo van a utilizar de aquí hasta que ustedes estén en el internado. Sus primeras preguntas del internado van a ser estas 4. Para que les permitan atender un parto, ustedes van a tener que responder estas preguntas. Cada uno es diferente, entonces ustedes ya como terminología médica tienen que saber hablar con propiedad y decir qué es actitud, qué es situación, qué es presentación y qué es posición. Entonces, ¿cómo hemos definido la actitud del feto? Ahorita hemos dicho, ¿cómo era? Ustedes han dicho, chicos, la relación entre la cuarta y la tercera. ¿Más fuerte? La relación entre la misma parte. Que es de flexión. Si ustedes ven la imagen, el feto, todo está en flexión. Ven, la cabecita está flexionada al tórax, el brazo al antebrazo, las piernas a la cadera. O sea, todo está en una actitud de flexión. Si ustedes encontraran alguna parte del feto en extensión, ¿va a ser normal o no? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar.
Y es así como vamos a definir a la actitud del feto. Cuando ustedes les dicen pónganse en posición fetal, ¿qué hacen? Flexionan todo su cuerpo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Qué es la situación? ¿Cómo definen ustedes situación? El eje de la madre y ya. ¿Y a qué se refiere con el eje longitudinal de la madre? Está bien, obviamente estamos viendo una definición, pero ¿a qué nos referimos? Está bien. Está bien. Entonces vamos a tener una mamá que está así, parada, ¿no es cierto? Longitudinal. Y vamos a relacionar que el eje longitudinal del feto, ¿cuál es? De la cabeza a la pelvis, y nos podemos guiar por el dorso, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de la relación entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Y solo vamos a poder tener tres tipos de situación. Una situación misma longitudinal, cuando el feto va a estar o cefálico o pélvico. Igual vamos a decir, si está pélvico, igual vamos a decir que está longitudinal, ¿no es cierto? Podemos decir que está transverso cuando no están en relación paralela, sino va a estar en relación perpendicular al eje de la madre. El feto no va a estar así paralelo, va a estar perpendicular. Ahí decimos que está en una situación transversa. Y cuando el feto con la madre va a formar un ángulo de 45 grados, ¿qué vamos a decir? Una situación oblicua. Y la situación oblicua, chicos, es una situación transitoria. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento va a evolucionar o a una oblicua o a una transversa. No va a quedarse en una situación oblicua. ¿Y qué es la presentación? Exacto. Entonces es la parte del feto que se va a presentar al estrecho superior de la pelvis. ¿Qué podemos presentar al estrecho superior de la pelvis? Cefálico. Ya. No existe podálico, ¿no ven? Sé que muchos médicos les han escuchado decir presentación podálica, pero no existe. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia el podálico? A los pies. ¿Y cuándo ustedes encontrarían a un feto parado? ¿Cuándo? Podemos encontrar, sí, pero ¿cuándo? Cuando es pequeñito, cuando estamos hablando de 22, 24 semanitas, ahí los van a encontrar paraditos, ahí pueden estar podádicos. Pero cuando ya estamos hablando de un trabajo de parto, no están podádicos, están pélvicos, ¿ya? Porque no solo se está presentando los piecitos, y en muchos casos ni siquiera se presenta el pie. Ahorita vamos a hablar del tipo de presentación pélvica que existe. A veces solo se siente la pelvis porque los piecitos están extendidos hacia la cabeza. Entonces no van a sentir pie, pero igual le dicen, está podálico, dicen, pero no está correcto. Esa definición no es correcta, ¿ya? Y por último, la posición. ¿Qué es la posición? Sí, exacto. Está relacionado con el dorso del feto. Así estamos hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de la madre. Si estaríamos en una situación transversa, ¿cómo valoran ustedes el dorso? Porque no van a poder poner derecho o izquierdo, ¿no ven? anterior o posterior. ¿Cómo ponemos? Anterior. Anterior, ya.
Tenemos 4 disposiciones. ¿Cuáles serían? Superior, inferior, que es lo más común. Entonces, si el dorso está hacia arriba, vamos a decir superior, si está hacia abajo es inferior. El dorso superior es el más complejo incluso para poder extraer en una cesárea. Es bien complicado hacer girar al bebé para poderlo sacar cuando está en un dorso superior. El dorso inferior obviamente es relativamente más sencillo. Y si está dando completamente la vuelta, ¿cómo lo vamos a encontrar? Dorso anterior o dorso posterior. ¿Ya? Entonces tenemos todas esas variantes. Y esto también lo veíamos la clase pasada, donde hemos hablado el tipo de presentación que puede tener la cabecita del feto. Vamos a tener una presentación normal, que es la de vértice, la de bregma, cuando no está ni flexionado ni deflexionado. La de frente, que les decía que era la deflexión no total, pero era la más amplia, ¿no es cierto? Y la de cara, que es la máxima deflexión, pero que sí nos iba a permitir tal vez el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque era una extensión tan amplia que reducía los diámetros del feto, ¿no es cierto? Lo que les decía de la presentación pélvica, vamos a hablar de una presentación pélvica completa cuando los piecitos van a estar como en la imagen, pero al revés. O sea, volteen la imagen y vamos a ver que el feto está así como sentadito, ¿no es cierto? Y ustedes cuando hagan el tacto van a sentir tanto la pelvis como los piecitos, los dos piecitos. ¿Y cuándo vamos a hablar de una presentación incompleta? Cuando las piernas van a estar extendidas. Y lo único que ustedes van a tocar, ¿qué es? La pelvis, porque los piecitos van a estar aquí en la cabeza. ¿Ya? Entonces también tenemos esas variedades. ¿Dónde estamos? Ya. ¿Cómo vamos a valorar todo esto que acabamos de hablar? Obviamente lo que nos va a ayudar son las maniobras de Leopold. Nuevamente, son nuestros principales aliados. ¿En qué consistía la primera maniobra? Al valorar el fondo uterino, ¿cuál de las definiciones que acabamos de hablar podemos valorar? Situación. No la presentación. La situación, ¿ya? Si valoramos el fondo, establecemos qué está en el fondo, vamos a decir, este está cefálico, aquí está la cabeza, aquí está la pelvis, entonces está longitudinal, está transverso, dependiendo de lo que encontremos. La segunda maniobra, ¿qué nos ayuda a determinar? El dorso, y al ver el dorso, ¿qué vamos a ver? La posición. La tercera maniobra, la presentación, no hay donde nos perdamos, cefálico, pélvico, lo que encontremos. Y la cuarta maniobra, el grado de encajamiento. ¿Ves? Así tienen que recitar todo. Ese se han aprendido. Ahora vamos a describir cuáles son esos tiempos del trabajo de parto o del mecanismo del trabajo de parto. No del trabajo de parto, yo no estoy equivocada. Del mecanismo del trabajo de parto. Entonces, lo que decíamos hace un momento, en el primer tiempo vamos a tener la acomodación al estrecho superior de la pelvis. ¿Qué es lo que va a hacer? La cabecita en este caso va a ponerse sobre el estrecho superior sin hacer ninguna modificación. Lo que les decía hace un momento, va a escoger uno de los diámetros de la mamá para empezar su descenso. Generalmente va a empezar el descenso por uno de los diámetros oblicuos. Y entre los oblicuos, ¿a cuál escoger? Al izquierdo, porque tiene mayor diámetro que el derecho, ¿ya? Una vez que estamos acomodados y ahí, lo que va a hacer es hacer la primera reducción de sus diámetros. Estamos hablando que al presentarse a la pelvis, va a presentarse en el ángulo occipito-frontal del feto, occipito-frontal, que va a medir 12 centímetros.
Y para hacer la primera reducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a flexionar. Entonces va a cambiar de este diámetro occipito frontal al suboccipito frontal, que va a medir 10.5 centímetros. Entonces ahí prácticamente estamos reduciendo 1.5 centímetros, se dan cuenta, ¿verdad? Para poder hacer esta valoración, nosotros vamos a hacer un tacto vaginal y vamos a ver en qué plano de Hodge ya está esa presentación, para decirnos que si el feto ha empezado o no ha empezado el descenso de la presentación. Entonces, para hablar del descenso y el grado de encajamiento, tenemos que ver que ya que el feto está acomodado, ha hecho su movimiento de flexión, ¿cómo desciende? ¿Cómo creen que desciende? ¿Así repito? ¿Cómo desciende? ¿Cómo? Y para girar, ¿qué tendría que hacer? ¿Han escuchado ustedes hablar del sinclitismo o del asinclitismo? ¿A qué se refiere? Cómo se coordina con la vértebra, que está como la mitad, como si baja como paralelo a él, o si baja como anterior o posterior a eso. Ya. No sé cómo. Está bien. Entonces lo que hace el feto es un movimiento en badajo de campana. ¿Cómo hace la campanita? Va de lado a lado, ¿no es cierto? Entonces a eso vamos a referirnos cuando hablamos de sinclitismo o de asinclitismo. Cuando hablamos de sinclitismo vamos a decir que el feto va a mantener un eje o un diámetro equidistante, o sea, justo entre la parte posterior, que es el sacro, y la parte de adelante, que está el pubis. Entonces va a ser un movimiento equidistante a ambos huesos. Y si hablamos de asinclitismo, ¿qué vamos a decir? Que la parte media del feto está más pegado hacia la parte posterior de la pelvis. Ese es el asinclitismo. Y generalmente el feto, ¿cómo creen que va? ¿Sinclíticamente o asinclíticamente? Asinclíticamente. Entonces baja haciendo asinclitismo, ¿ya? ¿Y cómo es que podemos valorar esto? Igual, cuando decimos que empieza el descenso, cuando ya ha llegado al segundo plano de Hodge, y vamos a ver que la cabecita ya la vamos a poder valorar casi de forma externa. Miren, ha empezado el descenso, va descendiendo más y finalmente ya estamos aquí en la punta del coxis para salir. En el tercer tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La acomodación al estrecho inferior de la pelvis. Para esto, ¿qué va a hacer el feto? Va a hacer una rotación interna. Miren la imagen. Miren cómo gira completamente el cuerpito. Y realmente esta es uno de los momentos más críticos durante el trabajo de parto. En aquellos fetos que están dorso izquierdo y obviamente están descendiendo por el ángulo oblicuo izquierdo, solamente tiene que hacer un giro de 45 grados. Pero aquellos fetos que son dorso derecho y por lo tanto están descendiendo por la parte derecha, tiene que hacer incluso un giro de 135 grados. Entonces imagínense cuánto va a girar ese feto. Prácticamente toda su cabecita está en contra de su dorso. Y por eso es que las pacientes que tienen dorso derecho demoran mucho más tiempo en el trabajo de parto, en comparación de las pacientes dorso izquierdo. Y muchas de ellas del dorso derecho incluso no van a poder terminar el trabajo de parto. Va a ser interrumpido porque en este movimiento, en este tiempo, no va a haber progreso. Y a eso nosotros, ¿cómo lo definimos? Como falta de descenso de la presentación, que es una indicación relativa para cesárea. Entonces, estas pacientes lamentablemente no pueden terminar el trabajo de parto. El feto.
es estimulado siempre por las contracciones y los pujos de la madre, siempre. Pero el movimiento del feto es natural, es como él ya sabe lo que tiene que hacer en el trabajo del parto. Y a eso le ayuda, quien desencadena son las contracciones uterinas y en el periodo expulsivo los pujos de la madre. Por eso, gran parte de los fetos, durante el trabajo de parto, durante el primer periodo de trabajo de parto, no inician el descenso. ¿Cuándo inician el descenso? Es en el periodo expulsivo, cuando la mamá ya va a empezar a empujar, ahí inician el descenso. Entonces tienen esta ayuda o este estímulo de la madre, y que es la que va a dirigir esto, ¿ya? Por último, vamos a ver que ya el feto ha terminado el descenso, ha hecho sus rotaciones y va a tener el desprendimiento con un movimiento en jornada. ¿Han escuchado eso? Entonces, ¿qué es lo que hace la cabecita del feto? Sale y está así, ¿no? Sale y ¿qué hace? Extiende. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ustedes como personal de salud, ¿qué tienen que hacer? Porque está saliendo como disparado, ¿no es cierto? Sale con fuerza y al hacer la extensión, ¿qué puede causar? Lesión a nivel cervical. ¿Qué más puede causar? En la madre, ¿qué va a causar? Desgarros. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos proteger o prevenir de esos desgarros. Y obviamente en la valoración nosotros ya vamos a ver una cabecita que se está exponiendo hacia afuera y que ya está saliendo. Una vez que ha salido la cabeza, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La cabecita va a salir así recta, por lo tanto los hombros van a estar así rectos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Rotación de los hombros. Vamos a girarle la cabecita hacia el ángulo en el que estaba desde un inicio. Por ejemplo, si ese bebé tenía un dorso izquierdo, pues lo vamos a girar hacia el lado izquierdo. Si tenía un dorso derecho, hacia el dorso derecho. ¿Con qué finalidad? ¿Qué pasa si lo sacamos así? En realidad no va a salir, ¿no ven? Porque si lo sacamos así se va a trancar. ¿Y qué va a hacer? Distocia de hombros. Entonces, para que no haga eso, tenemos que hacer la rotación. ¿Y cómo salen los hombros? ¿Juntos? No. Primero hombro anterior, después hombro posterior, ¿no es cierto? Entonces, para eso hacemos esta rotación y vemos de qué posición estaba el feto para devolverle a esa misma posición. Cuidado, quieren hacerle dar un giro de 90 grados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber por eso de qué dorso está saliendo, para que le vuelvan a poner a ese mismo lugar y ayuden a sacar hombrito anterior y hombrito posterior. Una vez que los hombros han salido, el resto del cuerpo sale. No necesita mayor trabajo, ya no necesitan hacer ningún movimiento y ya va a estar en el exterior. Esto es lo mismo que acabamos de hablar. ¿Cuántos tiempos tiene entonces el trabajo de parto? 6. No, ese es el mecanismo de trabajo de parto. Ahora estamos hablando del trabajo de parto. 3 tiempos. ¿Cuáles son? Incluso podemos describir 4, pero tiempos del trabajo de parto son 3. ¿Cuáles son? Dilatación, ya. ¿A eso qué se define? Como primer periodo de trabajo de parto, que se caracteriza por dilatación y borramiento. Después, expulsión o segundo periodo de trabajo de parto. Después, alumbramiento, tercer periodo de trabajo de parto. Los vamos a describir un poquito y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos periodos. No sé por qué se está viendo así tan opaco, no se ve así en la imagen, pero voy a tratar yo de explicarles. En el primer periodo de trabajo de parto que se caracteriza, ¿puedes? Sí, por favor.
parto hemos dicho que se caracteriza por dilatación y borramiento. Vamos a describir dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente va a ir desde el 0 de dilatación o desde 1 de dilatación hasta 3 centímetros de dilatación. Puede ir hasta 50% de borramiento. Y esta fase va a distinguirse entre si ya tenemos dígitos o no hay dígitos. En las pacientes primigestas puede durar de 8 a 12 horas y en las multigestas más o menos 4 horas. Es una fase relativamente lenta que evoluciona dependiendo a la cantidad de hijos que tengamos. Obviamente es mucho más largo en aquellas pacientes que es su primera gesta. ¿Y la fase activa de qué se caracteriza? Cuando la mamá ha llegado a 4 centímetros de dilatación y ha sobrepasado el 50% de borramiento. La fase activa del trabajo de parto es lo que nos determina cuándo internamos a una paciente y cuándo no. Entonces, cuando ustedes ya estén en el internado y valoren a la paciente, todas las pacientes que estén con 4 de dilatación se internan para control y evolución del trabajo de parto, ¿ya? El partograma, que es algo que también utilizamos en los hospitales, se inicia a partir de los 4 centímetros de dilatación. Este tiempo también va a diferir entre si estamos hablando de una paciente multigesta o de una paciente primigesta. Las primigestas van a tardar más o menos de 10 a 12 horas de evolución y las multigestas de 6 a 8 horas de evolución, porque vamos a decir que la dilatación más o menos se produce de 1.2 a 1.5 centímetros por hora. Por lo tanto, demoran todo ese tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer en este primer periodo de trabajo de parto? La ruptura artificial de las membranas. La ruptura artificial de las membranas solo se debe hacer cuando la paciente ya ha sobrepasado los 6 centímetros de dilatación. Antes no nos sirven, porque aquí hemos dicho en la clase pasada con respecto a la formación de la bolsa de las aguas. ¿Para qué servía? Dos funciones fundamentales tienen. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen las bolsas de las aguas? La mitad de la clase está dormida. ¿Qué hacen? Ya vamos a acabar, no se duermen. 6 diapositivas y terminamos. ¿Qué hacen, chicos, las bolsas de las aguas? ¿Para qué se forman? Primero era para